Buenos días, bienvenidos a la demostración del expediente del estudiante con el proceso de titulación estudiantil mediante tecnologías Highland, como Highland OnBase y Highland Credentials. Esta demo está construida por IT Support, donde aceleramos la evolución orquestando tecnología. El proceso como tal comienza desde la generación del expediente 360 del estudiante. Por lo general, el expediente se crea mediante la conexión o integración con el sistema académico, como que puede ser Banner, puede ser Oracle, o un ERP como SAP, igual o como Oracle, en donde la integración se puede hacer ya sea mediante conectores nativos propiamente de la herramienta, como Highland OnBase, o mediante conectores customizados, que son mediante API REST particularmente. Entonces el expediente se va a crear y estamos simulando la creación del mismo. Entonces en este escenario estamos simulando el sistema académico de la universidad, en donde el sistema académico ya tiene los datos propios del estudiante, datos demográficos del programa en el que está haciendo parte o que se está inscribiendo, y datos adicionales que necesitemos dentro del expediente digital, que nos va a permitir hacer control y seguimiento de todo el contenido asociado a ese estudiante y las reglas de negocio que sean requeridas en cuanto a validaciones, ya sea validación documental o validación de metadatos. Cuando se envía la data del expediente, se generan OnBase el registro, ¿cierto? Highland OnBase es nuestra plataforma de servicios de contenido y desde ahí vamos a poder gestionar todo el expediente del estudiante, tanto su metadata como las diferentes reglas de negocio que puedan aplicar dependiendo del programa, de la universidad a la que está aplicando, de la modalidad de inscripción. El sistema tiene la capacidad, mediante su motor BPM, de gestionar todas estas reglas de negocio y controles que nos permiten de forma automática y manual poder gestionar todo el flujo de proceso. La persona encargada de gestionar estos registros es quien va a ingresar a Highland OnBase y va a verificar la creación automática del expediente. En ese sentido, va a poder verificar los documentos que se le asignaron de forma automática, que, como les comentaba, basándose en las reglas de negocio que se definieron inicialmente, y va a poder verificar toda la metadata del expediente. Cabe resaltar que Highland OnBase es una plataforma totalmente low code, en donde no es necesario tener un conocimiento robusto o técnico para poder hacer las parametrizaciones. Todo se hace mediante filtros de selección, click and point, drag and drop, lo que nos permite tener procesos escalables, flexibles y totalmente adaptables a la necesidad de nuestros clientes. El analista en su bandeja de trabajo va a poder encontrar los expedientes en diferentes instancias dependiendo del estado en el que se encuentre, ya sea ver todos los expedientes, ver los expedientes que ya están egresados, y esos filtros se van ajustando a medida que se requiere. Y al darle clic en un filtro, van a aparecer los registros asociados a ese filtro en específico. Estos filtros también son parametrizables, es decir, el cliente puede tener la posibilidad de filtrar la información tal como sea necesario, teniendo filtros por estatus, por estancias o por metadata propia del expediente. Al momento de dar doble clic sobre cada registro, se va a abrir el expediente del estudiante, donde vamos a tener diferentes secciones que nos permiten organizar la información y centralizar tanto información en metadatos como documentos asociados al expediente del estudiante. El sistema permite controlar la información asociada a la persona, a los programas a los que se inscribió y a los documentos que deben controlar o hacer parte del expediente. Adicionalmente, al tener un BPM dentro del sistema,
vamos a poder parametrizar botones y acciones de acuerdo a la necesidad. En este caso, creamos un botón para importar documentos y de tal forma simular el cargue documental que haría el estudiante. Este cargue puede ser directamente desde la herramienta mediante una indexación simple o mediante fuentes externas, ya sea un formulario publicado directamente desde Homebase o un front o un portal que pueda tener el estudiante habilitado para el cargue, de tal forma que los documentos lleguen automáticamente y se indexen al sistema. El analista deberá seleccionar el tipo documental, agregar ciertos datos propios del expediente para que se pueda asociar el documento y subir su documento en diferentes formatos. Pueden ser PDFs, imágenes, videos. El sistema está en capacidad de almacenar cantidad de formatos diferentes y de automáticamente seleccionar el formato al cual hace referencia al documento. El sistema de forma automática controla el estado del documento y automáticamente calcula el avance del expediente, teniendo en cuenta las reglas de negocio, como comentaba al inicio, que puedan aplicar a la universidad. Asimismo, cada documento ingresa a un flujo de aprobación, en donde desde un botón puede el usuario aprobar o rechazar el documento, lo cual dispara acciones dentro del flujo de proceso. Acciones que pueden ser netamente cambiar un estado o un metadato o informar al estudiante el motivo del rechazo de forma automática por correo electrónico o al su portal estudiantil para que sepa el motivo del rechazo y vuelva a escribir el documento. Esto nos permite tener comunicación externa hacia el estudiante o hacia las diferentes partes interesadas que necesiten saber el estatus del proceso y tener interacción con el sistema. Cuando el estudiante ha cumplido exitosamente con la creación de su expediente, puede proceder en pasos siguientes a hacer su solicitud de titulación, en donde en el sistema vamos a poder controlar todo el flujo desde que se hace la solicitud hasta que se genera el título hacia el estudiante. Igualmente solicitando un duplicado a su título. Vamos a ver cómo es este proceso. Para efectos del ejercicio, queremos simular cómo el estudiante hace su solicitud de título. La solicitud se puede hacer directamente desde formularios de OnBase o mediante el formulario creado en el front, en el portal del estudiante, desde donde podemos capturar esta solicitud. Aquí quisimos simular la solicitud del estudiante, en donde va a tener que registrar sus datos propios de matrícula, universidad y el tipo de solicitud, que sería titulación, de tal forma que nos permita iniciar el flujo de procesos para generar su título, con todas las validaciones que esto conlleva, validación de créditos, validación de pagos o adeudos que nos permitan continuar de forma efectiva el proceso. La solicitud es un formulario totalmente parametrizado en el sistema, donde vamos a poder incluir dentro del mismo formulario acciones dinámicas y reglas que nos permiten mostrar o ocultar información para que el usuario la diligencie. En este caso, estamos permitiendo cargar documentos que van a soportar la solicitud de título, documentos que van a quedar automáticamente anexados al expediente y un analista que va a verificar va a poder revisarlos para dar aprobación o rechazo a la solicitud de titulación. Al momento del envío del formulario, el sistema detecta que hay una nueva solicitud de trámite, hace la asignación automática de la persona que debe tramitarla o gestionarla para que la pueda revisar en el sistema. Igualmente la clasifica como una solicitud pendiente de revisión y puede incluso llegar por correo electrónico a la persona o a ese analista para que la pueda verificar. Al momento de abrir el registro, va a encontrar el trámite asociado para poderle hacer gestión. Para ello, la persona cuenta con la sección de trámites disponible para que pueda hacer seguimiento al trámite asociado al expediente. Aquí va a encontrar en estatus del trámite el trámite que se solicitó
y puede hacer gestión directamente dando clic desde el registro. De igual forma, al momento en el que se crea la solicitud, esta entra a un flujo de trabajo en donde se va a poder gestionar las diferentes acciones que deba ejecutar el analista. En primera instancia, se debe ejecutar la creación del XML asociado a la solicitud para que pueda ser validado ante los entes gubernamentales. El sistema se encarga igual de generar el XML de acuerdo a la normativa vigente y exportarlo e indexarlo al sistema para que quede asociado al expediente de forma automática, cambiando así el estatus del proceso a XML generado. Con el XML ya validado, podemos proceder a generar el título. Para ello, estamos usando la solución que se llama Highland Credentials. Es una solución de Highland que nos permite generar registros digitales asegurados 100% con blockchain y que pueden ser visualizados y validados en cualquier parte del mundo, garantizando que es un registro global y seguro, de tal forma que los estudiantes puedan tener control de sus documentos. En este escenario, de forma automática mediante una API, se genera el documento, puntualmente el título, basándose en plantillas y artes propias de la universidad. El título automáticamente queda indexado al expediente y disponible para que un analista pueda verificar su información. Cuando el título se encuentra aprobado, puntualmente el expediente cambia de estatus a titulado y automáticamente el sistema se encarga de, mediante un servicio, conectarse con el sistema académico, indicándole que el estudiante ya fue marcado como titulado para continuar con las siguientes etapas del proceso. El sistema permite gestionar la entrega del título al estudiante de diferentes formas, tanto por correo electrónico, en un adjunto, se le envía el documento digital, o de forma física, dejando disponible el documento para una impresión, o de forma a domicilio, gestionando la entrega mediante guías y control de despacho al estudiante a su domicilio. El sistema está en la capacidad de gestionar procesos totalmente automáticos que no requieran intervención humana, como por ejemplo la solicitud de un duplicado del título por parte del estudiante, en donde podemos capturar la solicitud del estudiante, ya sea con un formulario construido en la plataforma mediante sus capacidades de creación de formularios dinámicos o conectándonos directamente con el portal del estudiante. En este caso, recibimos la solicitud con la documentación soporte que aplique y el sistema se encarga de forma automática de entregar el formulario o el documento al estudiante para que lo pueda verificar sin necesidad de que una persona intervenga en el proceso. El sistema tiene la capacidad de hacer las verificaciones que haya lugar, verificaciones de pagos, verificaciones de cumplimiento de créditos y verificación y control documental de forma automática. Y automáticamente le llega el documento electrónico al correo institucional del estudiante, garantizando el cierre del proceso de esta solicitud. Y este fue un ejemplo a alto nivel de un proceso de titulación utilizando Highland OnBase y Highland Credentials. Ahora construyámoslo juntos.